Llevaba 2 años intentando cambiar su vida. 2 años despertándose cada mañana a las 5 para meditar antes de trabajar. 2 años repitiendo afirmaciones frente al espejo del baño. 2 años visualizando con una intensidad que lo dejaba agotado antes de que el día comenzara. Y nada llegaba, no con la consistencia que el esfuerzo merecía. Aparecían pequeñas aperturas, una conversación que parecía encaminarse, una oportunidad que casi se concretaba. Y luego, la nada, como si algo invisible continuara poniendo un techo en lo que podía llegar. En el segundo aniversario de esa lucha, en una noche de miércoles, sin nada especial, tomó una decisión que parecía rendición. Paró todo. Canceló las meditaciones de la mañana. Se fue un fin de semana a casa de su madre en el pueblo, sin agenda espiritual, sin intención de vibrar alto, sin ningún protocolo de manifestación. El domingo por la tarde, mientras tomaba café en el patio sin pensar en absolutamente nada importante, el teléfono vibró. Era un mensaje de alguien que no había visto en 3 años, con una propuesta de trabajo que él había dejado de buscar hacía más de 1 año porque 3 intentos consecutivos no habían llegado a ningún lado. Se quedó mirando la pantalla por un tiempo que no pudo medir, y entonces sintió algo que no supo nombrar de inmediato. No era alegría simple, era el reconocimiento de que había algo funcionando que no había comprendido. Algo que operó exactamente cuando dejó de interferir con él. Eso no fue coincidencia. No fue buena suerte. Fue física. Fue el campo electromagnético de su corazón, que había pasado 2 años transmitiendo la frecuencia de alguien que todavía no tiene y está intentando alcanzar, finalmente operando desde un estado diferente. El estado de quien no está buscando. El estado de quien simplemente es. Su historia es tu historia. Es la historia de cualquier persona que ya vivió el momento en que la cosa llegó exactamente cuando paró de intentar. Ya lo viviste. Quizás lo llamaste coincidencia, pero en algún nivel sentiste que había algo ahí, un mecanismo operando que no comprendías completamente. En este video vas a entender qué es ese mecanismo con precisión, con física real, con los experimentos que prueban lo que sentiste, pero nunca supiste explicar. Lo que vas a aprender es esto: la energía que hace que todo llegue ya existe dentro de ti. No necesita ser creada, no necesita ser merecida. La pregunta nunca fue cómo crearla. Fue siempre qué está bloqueando que opere sin interferencia. Esto importa para ti porque si llevas tiempo practicando, visualizando, afirmando y los resultados siguen siendo inconsistentes, no es porque estés fallando. Es porque nadie te mostró los 3 bloqueos específicos que operan en tu sistema sin que los percibas. Y David Bohm, físico que trabajó junto a Einstein en Princeton y dedicó décadas a comprender la estructura del campo invisible que organiza la realidad, describió con precisión matemática cómo ese mecanismo opera. Quédate hasta el final. En los próximos bloques vas a revelar exactamente qué está creando la interferencia, los 3 patrones específicos que la mayoría nunca identifica y los 4 estados que comienzan a removerlos de forma duradera, no como teoría, como práctica aplicable hoy. Comenta aquí abajo. ¿Ya viviste el momento en que algo llegó exactamente cuando dejaste de intentarlo? Escribe lo que pasó. Quiero leer. Si la energía que hace que todo llegue ya existe dentro de ti, si Max Planck la describió, si el Instituto HeartMath la documentó, si tú mismo ya la experimentaste cuando operó libremente, entonces la pregunta que importa es precisa y honesta. ¿Qué la está bloqueando ahora mismo? No es falta de fe, no es falta de práctica espiritual, no es que no merezcas lo que quieres crear. Son 3 patrones específicos que operan en tu sistema simultáneamente. 3 formas de interferencia que la mayoría de las personas carga sin percibirlas.
que garantizan que la energía que existe dentro de ti nunca llegue al campo externo con la coherencia que crea la resonancia. Entender estos tres bloqueos con precisión no es solo información. Es la diferencia entre continuar trabajando en el domicilio equivocado y finalmente empezar a trabajar donde el cambio real ocurre. El primer bloqueo opera en el nivel del cuerpo y es el más constante porque nunca duerme. El sistema nervioso autónomo humano opera en dos modos principales. El simpático, asociado al estado de alerta y supervivencia, y el parasimpático, asociado al estado de descanso y receptividad. En condiciones ideales, estos dos sistemas se alternan según la situación. Alerta cuando hay amenaza real, descanso cuando hay seguridad. El entorno moderno rompió ese equilibrio de una forma que la mayoría ya no percibe porque se convirtió en el estado normal. Notificaciones constantes, preocupaciones financieras sin resolución inmediata, relaciones con tensión acumulada, incertidumbre sobre el futuro. Estos estresores no tienen una respuesta física que los resuelva, y así el sistema simpático permanece activo de forma crónica, produciendo un estado de alerta de fondo que la persona carga incluso cuando está en seguridad. El Instituto HeartMath documentó lo que ese estado de alerta crónico hace al campo electromagnético del corazón con precisión medible. En vez del patrón de ondas coherentes que caracteriza la energía fluyendo sin bloqueo, el campo entra en un patrón irregular y caótico. Y ese patrón caótico, no lo que conscientemente quieres transmitir, es lo que el campo alrededor recibe como instrucción. La energía que existe dentro de ti llega al campo externo ya contaminada por el ruido del estado de alerta, antes de que cualquier intención pueda operar. El hombre de la historia pasó 2 años en ese estado. Cada mañana de visualización ocurría en un sistema nervioso que estaba en alerta de fondo, lo que significa que el campo que transmitía durante las prácticas llevaba la frecuencia de alguien en modo de supervivencia, no de alguien en modo de receptividad. La energía estaba siendo bloqueada antes de llegar al campo. En el fin de semana en el pueblo, cuando el estado de alerta cedió naturalmente, sin ninguna práctica deliberada, el campo que transmitía cambió. Y lo que llegó, cambió con él. Ese es el primer bloqueo. Opera mientras meditas, mientras visualizas, mientras duermes. No para. Y mientras esté activo, cualquier práctica espiritual que agregues por encima de él va a continuar produciendo resultados inconsistentes, porque la base del campo que transmites sigue siendo el ruido del alerta crónico. El segundo bloqueo es más profundo y más resistente a la intervención consciente directa. Bruce Lipton, biólogo celular que dedicó décadas a investigar el papel de las creencias en la biología, documentó algo que cambia completamente dónde deberías invertir la energía de transformación. Las células no responden al entorno directamente. Responden a la percepción del entorno, a la interpretación que el sistema hace de lo que está ocurriendo. Y esa interpretación es moldeada por un sistema operativo instalado en los primeros años de vida, cuando el cerebro operaba en ondas teta, en un estado de absorción irrestricta donde cualquier información del entorno era grabada como verdad, sin filtro crítico. Las creencias sobre el dinero, sobre el merecimiento, sobre si las cosas llegan con facilidad o exigen lucha, fueron instaladas en ese sistema operativo antes de que tuvieras voz activa. Y ese sistema opera silenciosamente desde entonces, determinando qué parece posible, qué parece seguro y qué parece real, y por lo tanto, determinando el campo que transmites de forma automática, muy por debajo de cualquier intención consciente. Lipton es preciso sobre esto. Puedes conscientemente querer abundancia mientras el sistema operativo está corriendo en la frecuencia de la escasez. Las dos instrucciones llegan al campo al mismo tiempo, y el campo responde a la más consistente,
La más arraigada, la que opera de forma automática 24 horas al día, versus la que sostienes 20 minutos de visualización por la mañana. La instrucción automática gana siempre, hasta que el sistema operativo sea recalibrado en el nivel donde realmente opera. Ese es el segundo bloqueo, invisible porque opera por debajo del nivel de la conciencia, poderoso porque opera de forma continua, y resistente porque no cambia por la comprensión intelectual de que existe. Cambia cuando el trabajo ocurre en el nivel del sistema nervioso, no en el nivel del pensamiento consciente. El tercer bloqueo opera en el momento en que más crees estar haciendo el trabajo correcto. Es el ciclo de verificación. La necesidad de revisar continuamente si la energía está funcionando, si las señales están llegando, si lo que quieres se está acercando. Bohm describía el universo como un proceso participativo donde el observador determina qué posibilidades se despliegan. Y el estado del observador que permite el despliegue de las versiones de realidad deseadas es el estado de confianza, no de creencia performática, sino de certeza funcional en el mecanismo. Cuando el observador está en verificación ansiosa, mirando continuamente lo que todavía no llegó, monitoreando las señales de que lo que quiere se está acercando, el estado que transmite al campo es el estado de quien todavía no tiene. Es la frecuencia del todavía no. Y el campo, con la misma fidelidad con que respondería a cualquier otra frecuencia, responde al todavía no. La verificación que parece responsable, revisar si está funcionando, monitorear las señales, evaluar el progreso, es exactamente lo que perpetúa el estado de no tener, porque verificar implica una duda subyacente, y el campo lee la duda con la misma precisión con que leería la certeza. Los tres bloqueos juntos forman un sistema de interferencia que opera de forma coordinada. El ruido somático de fondo contamina la señal cardíaca. La identidad automática transmite la instrucción de la escasez. El ciclo de verificación mantiene al observador en el estado del todavía no. Y mientras los tres estén activos simultáneamente, independientemente de qué práctica espiritual agregues por encima, el campo continuará respondiendo al ruido y no a la energía que existe dentro de ti. Comenta aquí abajo. De los tres bloqueos que acabo de describir, ¿cuál reconoces más en ti ahora mismo? ¿El alerta crónico en el cuerpo, el sistema operativo invisible o el ciclo de verificación? Escríbelo. El campo responde cuando nombras con honestidad. Entender los tres bloqueos con precisión cambia el domicilio del trabajo. Pero el domicilio correcto sin el camino correcto todavía no produce llegada. Necesitamos ser igualmente precisos sobre qué significa remover los bloqueos. Porque remover no es suprimir, no es sobreescribir con positividad forzada, y no es usar más fuerza de voluntad sobre los mismos patrones que la fuerza de voluntad ya demostró no poder cambiar. Remover los bloqueos es crear las condiciones específicas que permiten a cada uno de ellos disolverse naturalmente. Cada bloqueo se sostiene por condiciones físicas y psicológicas específicas. Cuando esas condiciones son alteradas, el bloqueo pierde el combustible que lo mantiene activo. Existen 4 estados internos que crean esas condiciones de forma simultánea y progresiva. Cada uno tiene una física real detrás. No filosofía, no motivación. Es la aplicación práctica de los mecanismos que el Instituto HeartMath y Lipton documentaron. Y cuando los 4 están presentes al mismo tiempo, algo que la física describe con precisión ocurre. La interferencia cesa y la energía que siempre existió dentro de ti empieza a operar sin bloqueo. El primer estado actúa directamente en el primer bloqueo, el ruido somático de fondo, y empieza en un lugar que la mayoría subestima porque parece demasiado simple. La respiración.
Cuando la exhalación es deliberadamente 2 veces más larga que la inhalación, 4 segundos para adentro, 8 para soltar, el nervio vago es activado. El sistema nervioso parasimpático empieza a dominar sobre el simpático. El cortisol empieza a ceder. La tensión muscular de base empieza a disolverse. Y el campo electromagnético del corazón empieza a reorganizarse del patrón caótico del alerta crónico hacia el patrón coherente de la receptividad. Eso no es metáfora, es fisiología medible. El HeartMath documentó la transición en tiempo real. El campo cardíaco cambia de patrón en menos de 90 segundos cuando la respiración coherente se combina con la presencia genuina de una emoción positiva, no performada, genuinamente sentida en el cuerpo. La diferencia entre genuino y performado es lo que determina si el